ahora sí. Entonces en el espacio de la semana 2, en el área de Sabio, lo primero es que reubiqué el video ese del uso de Workbench para el modelo, para el diseño del modelo, porque ese video, pues no lo vamos a mirar ahora, pero el ejercicio que vamos a hacer más adelante hoy toca cosas de estas, entonces lo pongo ahí como eventualmente un referente adicional. Claro que a ti te va a quedar el video de la clase como principal referente. Entonces, el primer documento que aparece es esa metodología para el modelo, para elaborar el modelo conceptual que te estaba mencionando, que es este documento. Como te dije, es un documento publicado por un profesor como nota de clase para un curso de bases de datos en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y bueno, ahí queda como referente bibliográfico. Me parece que, o sea, lo que le veo de ventaja a este documento sobre los libros, como te dije hace un momento, es que su lenguaje es bastante más sencillo, está razonablemente bien ilustrado, sin demasiada complicación en los diagramas, en los ejemplos, que a veces en los libros de bases de datos sí se suele elevar el nivel de complejidad para leer y para entender. Y entonces pues eso hace que el libro sea de poca utilidad. Bueno, ese documento entonces te lo pongo allí solo como una referencia bibliográfica. Vamos a hablar hoy entonces, además, pues, el proceso de normalización de la base de datos. La normalización es un proceso técnico, pues un proceso se supone, de mejoramiento, de optimización de un conjunto de datos para convertirlo, para pasar de ese conjunto de datos organizado de alguna manera, pasar a un modelo de distribución de esos mismos datos en más de una tabla si es necesario, pero que cumplan con ciertas reglas, que son las reglas que definen o que permiten garantizar que el conjunto total no pierda o tenga menos riesgos de perder la integridad. ¿A qué me refiero con perder la integridad? Me refiero a que, por ejemplo, en una columna de datos no haya un valor que sea inconsistente con respecto a los demás. Porque es posible que a uno, por distintas circunstancias, cuando maneja un volumen de datos entero, donde hay cosas de muy distintas naturalezas y muchas columnas, como la base de datos de ejemplo que tú manejas, el de tu trabajo, es muy alto el riesgo de que yo ponga en una columna un valor que no debe ir allí y que no me dé cuenta, o que me dé cuenta solo cuando ese valor equivocado genere un impacto negativo sobre una transacción, o un sistema esté leyendo los datos y diga este registro es inválido porque aquí debería ir digamos, un número y está guardado una palabra o una fecha o algo así. Entonces, la teoría general de las bases de datos relacionales nos dice que un conjunto de datos levantado de cualquier manera, formal o informal, se debe traducir en un modelo normalizado de una o más entidades que están relacionadas entre sí. Y para pasar del conjunto original al modelo relacional normalizado, se deben hacer varias etapas. Entonces, después de que yo cumpla ese proceso, entonces ya puedo dibujar el esquema de la base de datos en forma de tablas que se relacionan entre sí, y ahí es donde ya puedo empezar a utilizar las herramientas. Entonces, ¿qué vamos a mirar en el día de hoy? Vamos primero a mirar la teoría del proceso de normalización de una base de datos. Con un ejercicio muy chiquito, que tengo preparado hace un tiempo, vamos a aplicar esa teoría para normalizar un conjunto de datos pequeñito, convertirlo en un modelo normalizado después de que hayamos mirado pues todos esos elementos de teoría. Por eso la primera actividad es una normalización, una propuesta de normalización de la base de datos. O sea, después de que veamos esto, los dos primeros elementos de hoy, ya tendrás suficiente información, o pues ya tendrás una información razonablemente mayor para intentar tomar tu base de datos de tu trabajo. Esta tarea no la vamos a hacer ahora, sino que tendrás la semana para especular un poco sobre eso,
y transformar o proponer un modelo de organización distinta al que estás usando que cumpla con las reglas de normalización. Esa no es una tarea sencilla. Ajá. Esa es una tarea que puede darte algunas lidias, algunas preguntas y que puede que al final de la semana no tengas eso perfecto. No importa, porque esa dificultad la vivimos siempre que vamos a normalizar una base de datos. Al principio nos da mucha lidia y es posible que después de que yo vaya en determinado punto del proceso, que ya tenga no una sola tabla, sino que ya identifiqué que tengo que tener por lo menos 3, haya en alguna de esas 3 algunas partes, algunas columnas que no sepa yo qué hacer con ella y con esto, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Entonces ahí pues se supone que la teoría de normalización le da a uno todos los elementos para hacerlo, pero no, en la realidad no siempre es así. En la realidad uno siempre lucha contra esa dificultad de la realidad de los datos versus la teoría del deber ser perfecto de los datos, porque muchas veces la realidad no se puede, no siempre se puede al 100% modelar como lo dice el deber ser de las reglas de normalización. Creo que a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir entendiendo esto que te estoy diciendo que puede parecerte todavía un poco interrogante. Después de que hagamos normalización, de que veamos ese tiempo, entonces nos dedicamos un poquito a los elementos del modelo relacional, o sea, a algunos conceptos que se necesita tener claros para poder utilizar la herramienta en el ejercicio ya no de creación en papel, sino de montaje de la base de datos en la herramienta, o pues de crear la estructura de la base de datos en la herramienta. Entonces vemos allí los modelos, los elementos clave del modelo relacional y unas reglas que se llaman las reglas de integridad, que son las reglas que garantizan que cuando estoy creando una base de datos y después de que le voy a ingresar datos, me protegen de que yo ingrese datos erróneos donde no debo hacerlo. Me protegen de esas equivocaciones voluntarias o involuntarias. No como todas las cosas hechas por el ser humano, aunque haya reglas de integridad, no quiere decir que la base de datos va a quedar perfecta, porque perfecto no hay nada y cualquier diseño que uno haga siempre es susceptible de poder ser mejorado. Pero las reglas de integridad sí le permiten a uno definir que, por ejemplo, cuando la persona está guardando datos en una determinada casilla, el sistema le diga, ese dato no puede ir ahí, porque ahí debe ir el código de un municipio y ese dato que usted está colocando ahí no corresponde con ninguno de los códigos de municipios que están en la tabla de municipios. Entonces, en una base de datos como la que se tiene, digamos, en una base de datos genérica, manual, si yo no hago mucho trabajo para validar los datos, esas reglas de integridad no se aplican automáticamente, entonces tengo que estar muy pendiente de meter los datos correctos donde van, porque si no, después cuando vaya a hacer totales o cuando vaya a hacer cosas con la base de datos, me encuentro con dificultades. Y finalmente, pues entonces abriremos la herramienta y haremos el proceso de revisión de sus elementos. Tenemos un ejemplo, lo vamos a hacer con un ejercicio para crear una base de datos pequeña que está previamente prevista por mí. Y ese ejercicio que lo vamos a empezar aquí, esa será la otra tarea que te voy a dejar para que tú completes el ejercicio en el resto del tiempo cuando ya tengas la herramienta instalada en tu máquina. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con el proceso de normalización. Permítanme, ok, yo tengo por aquí. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que es la normalización de una base de datos. En esta parte vamos a mirar en qué consiste ese proceso que denominamos normalización de una base de datos. Vamos a describir de dónde salió y cómo es ese proceso, cuál es su objetivo. Vamos a estudiar las 3 primeras
formas normales de una base de datos. Resulta que cuando uno tiene una base de datos original, un conjunto de datos, y lo normaliza, lo que debe hacer, o sea, el proceso de normalización se entiende como una transformación de ese conjunto en varios pasos hasta llegar a un estado final que se conoce o que lo denominamos la tercera forma normal. Pero para llegar a la tercera forma normal hay que pasar del conjunto original a la primera forma normal, de ahí a la segunda y de ahí a la tercera. O sea, es un tema de modelamiento que hace el ingeniero de datos para darle a sus tablas de datos la forma correcta desde la perspectiva de esta teoría. Vamos a hablar de lo que son, a definir los conceptos de dependencia funcional y dependencia transitiva, que son, digamos, dos conceptos que tenemos que estudiar primero antes de hacerlo de las formas normales. Pues tenemos que tener claramente entendido lo que es una dependencia funcional, una dependencia transitiva y cómo manejarlas. Entonces, empecemos por ahí, lo que es una dependencia funcional. Ese concepto de dependencia funcional se refiere a que en una tabla de datos, una columna, bueno, voy a precisar el término, unos términos. Cuando yo hable de una entidad o de una tabla de datos, estamos hablando de un conjunto de registros de datos, cada uno de los cuales está dividido en columnas o en atributos. Cada una de las columnas lo vamos a llamar un atributo. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo tu base de datos, que es esta. Entonces, desde esta denominación que yo estoy haciendo aquí, en tu base de datos, estos que están aquí arriba son los nombres de los atributos, el atributo consecutivo, el atributo primer nombre, el atributo segundo nombre. Aquí hay un manejo especial porque como esto es una cosa para manejarla por parte de una persona, los nombres de los atributos tienen una descripción con número y un texto. 1, primer nombre, 2, segundo nombre. Cuando esto se maneja en una herramienta de base de datos, cada atributo tiene que tener un nombre en particular, compuesto por letras o números, cualquiera que sea, pero por ejemplo, sin comas y sin espacios en blanco. Pero bueno, ya son temas de orden técnico, ¿cierto? Y no puede haber dos atributos con la misma denominación, o sea, no puede haber dos columnas que tengan el mismo nombre. Aquí no debería haberlas, pero yo sí puedo tener dos columnas que se llaman de la misma manera y este soporte, que es el Excel, no se queja por eso, porque no está aplicando ese tipo de controles, ¿cierto? Aquí hay una cantidad de atributos significativamente grande, 76, 77, si están todos numerados consecutivos, 76 más este atributo, ¿cierto? Porque este también hace parte de la tabla, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces, cuando yo diga una tupla o un registro, me estoy refiriendo a cada uno de estos completos. O sea, un registro es todo lo que va desde la primera hasta la última para una sola línea de la tabla. Eso es, entonces aquí hay, si yo cuento cuántos hay aquí Excel me dice que tiene 1071 registros o 1071 tuplas. Esa terminología la quiero aclarar para que no resulte después extraña, o sea, porque a veces se me va el término muy técnico y entonces puede de pronto ser carente de significado para ti. Entonces, Entonces tenemos una sola entidad en este momento, una sola tabla, que está compuesta por esas 70 y pico de columnas, 77, con una cantidad de registros o tuplas que puede ser mucho mayor de la que hay, porque eso va creciendo a medida que se inserta información, y con características no normalizadas. ¿Por qué digo que son características no normalizadas? Pues porque en algunos casos uno puede darse cuenta al mirar los datos que, por ejemplo, si yo miro aquí yo no desconozco el significado de la mayoría de estos términos que son como de orden muy, muy específico del área de la salud, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí este atributo 20, voy a ampliar un poco esto.
dice esquema TAR inicial, y entonces uno ve que, por ejemplo, aquí hay un dato que es como inconsistente con respecto a los demás. No sé si sea correcto, porque desconozco la naturaleza de los datos, no sé si sea correcto que ahí haya un 1, pero si yo comparo con la naturaleza de los demás, del mismo atributo en las demás tuplas, uno dice, pero es que en todas hay una cantidad de caracteres, de palabras que representan, que tendrán algún significado para el usuario, pero esta es como, pues, evidentemente tiene una forma distinta a las demás. A eso a lo que me refiero con las reglas de consistencia, ¿verdad? Entonces aquí uno mira, mirando esa columna, por ejemplo, yo voy sirviéndome los filtros de Excel, si miro esta que dice, marco la que dice 1900, y entonces me dice que es que hay uno que tiene una fecha. Por alguna razón, por alguna, bueno, o sea, yo no, por favor, no, lo que estoy hablando sobre esta tabla no es con el ánimo de criticar la tabla, ni mucho menos, simplemente es con el ánimo de identificar características, ¿verdad? Asimismo, como el 1. El 1 y el 9 sí, pero el 1900 es un error. Bueno, y el 1 y el 9, el 1 y el 9 sí, mire, es que no es uno solo, son un montón. Entonces, el análisis inicial que un usuario desprevenido hace, que fue el que hice yo hace un momento, es insuficiente. Y bueno, este 1, digo yo, pero no, pues es que si yo no reviso toda la tabla, no me doy cuenta que hay más unos y que hay unos 9, ¿cierto? Entonces, eso ya me induce a pensar. Esa columna es, o sea, que si la persona está tomando tratamiento antirretroviral, entonces, ahí, eso, lo que está ahí en letra, esos son medicamentos, son antivirales. Entonces, el 1 es que no ha iniciado tratamiento y el 9 es que lo suspendió. Pero ya el 1900 sí es un error. Ahora, yo tengo otra pregunta. Y es que, bueno, yo no tengo ni idea, pero yo veo que los nombres se repiten con alguna frecuencia, pero en distinto orden. Sí, en distinto orden. Aquí dice, vamos a ampliar un momentico la visión. A ver si logro recordar el análisis que dice. La midrina tatata más Eva evidente. Ok, perfecto. Pero entonces, por ejemplo, este señor, que lo voy a marcar aquí. ¿Y dónde está? Ahora se me perdió. Ahí mismito, profe, abajo. No, pues es que me parece. Tiene un más, tiene una. Este señor. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, no, el de arriba, profe. El de arriba tampoco lo es. Ahora, eso, el orden en que se ponen los medicamentos en esta columna, por ejemplo, ¿por qué no tiene los signos más? Sí, exacto. ¿Significa algo que tenga el más? No, profe, no. No, o sea, eso es de digitación. O sea, como lo ven en la historia clínica, lo van pasando, porque yo directamente, esta tabla yo no la lleno, la llena es un digitador. Yo me imaginé, entonces claro, me la pasan a mí para sacar los datos, los informes. Yo me imaginé. Ok, y sí, entonces, y esto, por ejemplo, mira, estos dos, este no, porque este es un poco diferente, pero este que está aquí, vamos a quitar a quitemos el relleno. Sí. Este y este es lo mismo. Sí, están pero si tú lo metes así en una herramienta de base de datos, el sistema te lo va a catalogar como dos cosas distintas, porque el dato como tal, no es, como ser humano, el usuario humano es inteligente y discrimina, eso es la misma cosa. Pero como el motor de base de datos no tiene inteligencia, simplemente lo que hace es comparaciones, entonces si yo le pongo al motor de datos a hacer, y si yo hago aquí, por ejemplo, si trato de contar cuántos pacientes tienen este tratamiento,
pues este no me lo va a contar, porque este texto no es exactamente este mismo texto. Dice lo mismo, pero desde el punto de vista de letra por letra no es igual. Bueno, entonces esas son cosas que son interrogantes. Bueno, en este caso yo ya sé claramente que este diseño no lo vamos a cambiar, pero si yo quisiera montar esto en una base de datos y después hacer consultas eficientes sobre la base de datos, yo no podría manejar esto así todo revuelto. Tendría que tener como una tabla con medicamentos e inventarme algún mecanismo de relacionar cada tupla de esta tabla con el tratamiento correcto. Ahora bien, podría ser, no sé, podría ser que aunque estén escritos en orden contrario, este tratamiento y este son el mismo. Y eso puede repetirse para muchos pacientes, ¿cierto? Entonces uno podría tener una tabla con los distintos esquemas de tratamiento y aquí poner solamente el código del esquema correspondiente. Eso lo decidiremos después. Pero era como un análisis que quería yo hacer sobre esto. Bueno, un análisis parecido se podría hacer sobre muchas otras de las columnas. Otra pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿El consecutivo qué significa? ¿Por qué se le pone un consecutivo de un registro a otro? ¿Tú sabes la razón? No, profe, en esa parte no. Ok, lo supuse porque o sea, debe haber alguna razón por la cual se requiere pero ¿quién pone ese consecutivo? ¿El digitador? O sea, Sí, ya tiene... esa base de datos mensual me la entregan así lista. Ok, perfecto. ¿Tú sabes si esta persona puede aparecer aquí más de una vez en el listado de la tabla? Cuando asiste 2 veces, sí se puede. O sea, cada registro representa como, perdóname si Una estoy cita, equivocado, una consulta médica. sí. Ah, ok. Entonces, esa debe ser la razón por la que hay un consecutivo para poder, porque entonces yo no podría hacer la consulta exclusivamente por el número de la cédula, que sería el dato que identifica a cada persona de las demás, pero ese dato, si una persona puede aparecer varias veces, el número de cédula pues aparecerá también varias veces, pero cada una de las veces que aparece tendrá un consecutivo diferente. Porque si el consecutivo es para cada evento específico, entonces esa es la razón y esta sería, para esta gran organización, este sería lo que más adelante vamos a bautizar como la llave primaria. Aquí hay otras cosas. Municipio de residencia, pues es el código del municipio. No, aquí aparecen solo los códigos. Supongo que eso es significativo para, o sea, que en alguna parte está la tabla respectiva y entonces todo el mundo sabe, Sí. cada quien sabe cuál es el 8001, supongo que es Cartagena. No, ese es Atlántico. Ok, bueno. Barranquilla es el 801. Ok, perfecto. Cartagena empieza en 13001. Eh, Y los demás son municipios, pero yo te si tengo que pregunto, buscar en la sí, tabla que municipios son. no, ok, de acuerdo, pero entonces fíjate esto, aquí hay uno que hace 0801. ¿Ese es el mismo 801? Sí, es el mismo, profe, sí. Pero a nivel de base de datos sería un dato diferente, ¿no? Claro. Entonces uno Y dice, es el mismo. entonces si tú sacas, inclusive si tú en este Excel, si tú sacas, digo, no, quiero ver todos los de este 8001, pues ahí te salen, pero te volaste unos 4 que tienen el código mal. Sí, sí. ¿Ya? Sí, verdad, profe. Eso es una lucha. No, yo, o sea, por eso digo al principio, mis comentarios no los estoy haciendo con el ánimo de criticar, ni yo respeto mucho estos No, trabajos y porque por yo eso sé es que que lo que tienen uno detrás. necesita el apoyo de un ingeniero, profe, porque la verdad en el momento a nosotros como profesionales de la salud nos cuesta. Y bueno, uno busca
para aprender y para poder, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo un profesional de la salud que un ingeniero, ¿sabes? Entonces la verdad Claro. es que a veces sí Pero necesita la ayuda. ahí se necesitan las dos cosas, porque, por ejemplo, yo solo no puedo arreglar esto sin la ayuda de alguien que me oriente. Exacto, así es. Otra pregunta, aquí agencia. Sí, ese es el código de habilitación y tiene el mismo error. Porque Sí, una está con el 8, iniciando en 8 y el otro le ponen el 0, pero es ok. la misma. Pero digamos que corrigiendo ese 0, es decir, corrigiéndole ese 0 a estos, pasaría, no habría ningún problema, pero la curiosidad que detecté ahí es la siguiente. Si todos tienen el mismo número, ese campo no se necesitaría en la base de datos, porque no aporta información, ya se sabe que todos son de ese número. Es decir, en una tabla de una base de datos, cuando una columna es redundante completamente, no es indispensable que permanezca en la tabla, porque es una característica igual para todos los elementos de la tabla, ¿cierto? Entonces, si es necesario o si en la tabla, yo supongo que es porque esta tabla es una tabla que hace parte de un conjunto donde hay otras tablas de otras partes que tienen código de agencia distinto, y al pegarlas, entonces ya las una con la otra, entonces ya se consolida una base de datos donde sí hay distintos valores de la columna, ¿verdad? Sí, Creo que es porque por eso. son 11 agencias, entonces sí las consolidan después, pero ya ese es Entonces, otro claro. trabajo que lo hace otra persona. Entonces, por esa razón exigen que la estructura venga así, aunque tenga cosas redundantes como esa. Bueno, ya no vamos otra cosa que me causó curiosidad aquí, es en este resultado, que yo veo que todos los datos son numéricos, pero por ejemplo, por aquí hay unos datos que dicen mayor que, mayor que. Entonces, bueno, imagino que también es por una característica del sistema que lee estos datos para llevarlos a otra parte. Entonces, hay varios registros que tienen mayor que 1000 y otros que tienen mayor que, yo no sé cuánto, de que 10 millones. Sí, ese sí está bien, porque esos son los resultados de la carga viral. De acuerdo, mujer, pero es que lo que me causa curiosidad es que diga mayor que 1000, pero haya muchos datos sueltos, como por ejemplo cualquiera de estos, que son mayores que 1000 también. Entonces, ¿por qué en un dato pues debe tener algún soporte científico? No lo sé, que para algunas personas se ponga 4280, que es una cantidad mayor que 1000, y en otras se ponga mayor que 1000. Sí, Me es pareció curioso. sí, es como el laboratorio, que los laboratorios cuando dan un resultado Ok. colocan el valor o colocan de pronto, sí, eso es el número, por ejemplo, resultado de carga viral. Carga viral es el número, o sea, de virus, ese es de VIH, cuánto una persona tiene en el organismo de ese virus replicado en el organismo. Entonces, cuando ya colocan, por ejemplo, que son indetectables, colocan mayor que 10.000 o mayor, exacto. Pero esos son de acuerdo al algoritmo que utilice el laboratorio, que a veces el laboratorio lo manda así de esa manera y se coloca tal cual como manda el laboratorio. O no se coloca el número, o sea, que dio el resultado de la carga viral. Bueno, muy bien, no, está bien. Eso ya me queda claro. Yo igualmente, yo no aspiro tampoco hay a unos hacer. laboratorios que, por ejemplo, la hemoglobina la ponen en 12, 13, 14, ponen los rangos así en la hemoglobina, y hay otros que no. Hay otros que ponen menor a 12, cuando ya de 12 a 6 estamos dentro de una, por ejemplo, entre 6 y 12 o menor de 12, estamos ante una posible anemia, entre 12 a 16, bueno, esos son rangos que utilizan. No, de acuerdo, perfecto. Hay mucha ciencia detrás de los datos estos. Bueno, eso, entonces, lo otro es que esto pues tiene información de muy diversas clases, y normalizar esto sería o es un determinado reto. Hay algunos datos que están en esta
tabla, en esta base de datos, por ejemplo, que son datos de un paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente asiste varias veces a la consulta, entonces es posible que el mismo paciente, que toda esta información, estos datos, nombre, apellidos, ID, número de ID, fecha de nacimiento, sexo, municipio de residencia, la fecha de afiliación, la fecha de ingreso y otros datos que sean de índole puramente personal del individuo, se repitan. O sea, si este señor tiene varias tuplas o aparece en varias consultas, estos datos van a estar aquí cada vez que aparezca, ¿cierto? Entonces la misma información se va a repetir muchas veces. Sí, es verdad. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la persona que digita los datos los tiene que digitar letra por letra o carácter por carácter, podría ser que, por ejemplo, la primera vez, el número de cédula, la primera vez que aparece este señor tenga un determinado número de cédula y luego más adelante aparezca otra vez el mismo señor y por error, en lugar de poner el número como está aquí, lo pusieron, los últimos dos cambiaron 5-1 y el tipo escribió, en lugar de escribir 5-1, escribió 1-5 porque no se dio cuenta, porque digitó rápido. Y entonces cuando uno va a consultar por cédula no le saldría toda la información de la persona, sino que en los registros que tengan un error pues quedan aislados. Ese es otro tema de redundancia, o sea, ese es un tema de anomalía, porque quiere decir que si yo tengo que cambiar, por ejemplo, la dirección, aquí no está la dirección de la persona, pero si estuviera, y no, que Luis Antonio fulanito tal cambió la dirección, entonces la escribo, le cambio la dirección, pero no la cambio todas las veces que él aparece en la tabla, entonces ese señor queda apareciendo con dos direcciones y dependiendo de quién use los datos puede cometer una equivocación. Bueno, con esos comentarios, lo que quería era mostrar que transformar este tipo de tablas en una base de datos normalizada puede ser un reto, pero entonces vamos a ver cuáles son las etapas que se siguen teóricamente, cuál es la teoría de normalización, y creo que lo hacemos con base en un pequeño ejemplo. Lo primero entonces es definir dos conceptos claros, lo que es una dependencia funcional. ¿Qué es una dependencia funcional? Cuando un atributo, es decir... Aquí me quedó una dudita respecto al consecutivo. O sea, que el consecutivo, si yo coloco el 636, ese consecutivo pertenece a esa misma persona, va a aparecer siempre con la misma, ¿o no? Pues no sé, o sea, es que esa es la duda que yo tenía, por eso te pregunté qué significa el consecutivo, porque mientras uno no pueda conceptualizar la naturaleza de los datos, le resulta muy difícil tomar decisiones sobre cómo separarlos. Entonces yo sí veo que al revisar la tabla, el consecutivo es exactamente eso, va creciendo de uno en uno, ¿cierto? Hasta llegar me imagino que esta empezó en 636 porque la anterior a esta, supongo que esto es una ejecución en un periodo de tiempo, terminaba en 635, algo así, no sé. O no sé si los consecutivos los asignan en cada agencia porque le dicen, bueno, este mes usted arranca con el consecutivo tal y usted con tal, y no sé, depende de cómo sea ese manejo. Pregúntale a los muchachos. Ok. Pero lo cierto es que viendo la tabla, el único dato de la tabla, de toda esta tabla, que parece ser que es diferente para todas las tuplas, es el consecutivo. No dice aquí, bueno, las personas también, pero digo yo, es posible que la misma persona aparezca dos veces. Es posible, bueno, en este campo el valor se repite muchas veces, el mismo valor, unos son H, otros son M. El municipio también, hay de distintos municipios, pero están repetidos porque pues obviamente las personas pertenecen muy posiblemente al mismo municipio. La fecha de afiliación, tampoco es seguro que todas sean distintas porque puede haber muchas personas que se hayan afiliado el mismo día. Y así con todos los campos, o sea, en todos los campos el valor, en todos los atributos, el valor del campo puede tener valores repetidos, pero en toda tabla, desde la teoría estricta de las bases de datos relacionales,
en toda tabla debe haber al menos una columna cuyos valores no se repitan hacia abajo. Es la columna que la vamos a llamar la clave primaria o el campo clave. Ahora lo conceptualizamos. Entonces, yo buscando un campo clave pensaba que en esta tabla que iba a ser la cédula, pero después de que me dices que el mismo paciente puede aparecer varias veces, entonces la cédula también se puede repetir. Claro, si yo separo los pacientes en una tabla aparte, donde estén solo los datos personales de cada paciente, entonces aquí solamente tengo que poner la cédula del paciente y no tengo que repetir todo esto con el sexto. Entonces, en la tabla de pacientes, el campo clave sería la cédula del paciente, porque allí sí cada paciente aparecería una sola vez con sus datos y aquí se referencia con su cédula. Entonces, el dato que se ponga aquí tendría que ser obligatoriamente un valor que sea uno cualquiera de los campos cédula de la otra tabla. Eso es lo que es un proceso de normalización, como lo vamos a ver ahorita. Separar a medida que vayamos quitando dependencias y depurando la base, puede ser que nos aparezcan, se nos transforme en más de una tabla. Pero bueno, no nos estresemos todavía con esta, porque esta es bastante retadora. Para convertir esto en una base de datos relacional se requiere mucha paciencia, porque hay datos de muy diversas naturalezas y se requiere, como tú decías, un cierto conocimiento sobre la naturaleza de esta información para saber qué significa y saber cómo manejarla. Porque una persona que no tenga, que yo por ejemplo leer estos nombres de atributos, resultado de CD4, inicio TAR, eso para mí, y una frase escrita en coreano es la misma, no tiene significado alguno, no representa ninguna imagen mental para mí, porque estoy totalmente ajeno al contexto de esa descripción. Solo después de que yo aprenda, ya por ejemplo, ya hoy aprendí que TAR es antirretroviral, ¿cierto? Un tratamiento, ok, pero al principio no tengo ni idea de qué será. Resultado CB, inicio tal, primer cambio, ni idea. Y entonces, mientras uno no tenga una concepción, un entendimiento de lo que representa la información, pues no puede pensar en mejorar su organización, porque ni siquiera la entiende. Bueno, entonces vamos a los conceptos. Ok. Y vamos a ver si... Gracias, Pro. La dependencia funcional es una situación que se produce en una tabla cuando un atributo B, o sea, una columna, recuerda que un atributo es una columna, entonces pensemos en una tabla donde hay dos columnas, una que se llama A y una que se llama B. Si para llenar la columna de B yo necesito saber cuál es el valor que hay en el campo de la columna A, y yo no puedo determinar cuál es el valor de B si no he llenado previamente el de A, se dice que el valor de B depende funcionalmente del de A. Por ejemplo, si yo tengo esta persona, que voy a referirme a la identificación a la persona con el número de cédula. A cada persona se le pone un número, se le asigna un número de identidad. Entonces, ¿cómo sé yo si yo voy a meter un nuevo registro aquí? ¿Cómo sé yo cuál es el valor de la fecha de nacimiento de la persona? Pues tengo que saber quién es la persona. O sea, y normalmente me voy al documento de identidad, porque el valor de este campo lo saco del documento de identidad. No puedo decir, bueno, es que la persona que voy a agregar aquí nació esto está en 1980, el mes de abril y el día 6. ¿Y usted cómo sabe? Dice, no, pues yo sé que quién es la persona. Si yo no sé todavía quién es la persona, si no sé todavía cuál es el número de cédula, no puedo determinar este dato. Solamente teniendo este dato puedo precisar o sea, de una manera unívoca, es decir, de una manera certera, cuál es el valor de la fecha de nacimiento. Entonces, eso es lo que es una dependencia funcional. Si el valor de un dato, para poderlo definir, yo previamente tengo que mirar o conocer cuál es el valor del otro, entonces este segundo depende funcionalmente de este. Y eso se da con mucha frecuencia en
en distintos ambientes de bases de datos. Por ejemplo, si yo tengo, en el caso nuestro en la universidad, yo tengo los cursos, yo no puedo, a cada curso se le asigna un profesor. Entonces, si yo voy a agregar un curso nuevo, el campo del profesor, primero tengo que decir cuál es la materia para saber cuál es el profesor que le voy a poner, porque no puedo hacerlo al revés. Bueno, en este caso no puedo hacer por metodología, porque yo no le puedo dar cualquier curso a cualquier profesor. O sea, yo no puedo decir, póngame ahí un profesor y después decir cuál es la materia y decir, no, ese profesor no le puede dictar esa materia, porque él no tiene, digamos, la formación para eso. Entonces, ese es el concepto de dependencia funcional. Cuando un atributo, el valor de un atributo está determinado por el valor de otro. Es decir, cuando el valor de A determina un valor simple de B, B depende funcionalmente de A. A veces, un atributo depende no solo de uno, sino de un conjunto. Depende de lo que haya en varias columnas, se pone algo en esta. Pero para poder poner algo en B, para poder definir el valor de B, tengo que primero mirar, o ese valor se define dependiendo de lo que haya almacenado en A1, A2 y A3, siendo A1, A2 y A3 otras 3 columnas de la tabla. Hagamos un pequeño ejemplo. Si yo tuviera una tabla como esta, donde, digamos que esto es una academia donde se ofrecen cursos de nivel básico, de intermedio o avanzado, pero cursos en matemáticas, en física, en química, en biología. Como veremos, en matemáticas puede haber avanzado, básico, puede haber intermedio. En física también hay intermedio, básico, en química. Esta es una pequeña muestra de los datos. Aquí me dice que el código del estudiante en esta columna, en esta primera columna o este primer atributo es el código del estudiante. Entonces yo veo que el mismo estudiante está dando 2 cursos, porque como el código es el mismo, entonces el estudiante 100 está en el curso avanzado de matemáticas que cuesta 150 pesos y está también en el curso intermedio de física que cuesta 175 pesos. Veo también que hay otro estudiante, el 150, que está haciendo un curso básico de física. El 175 es otra persona, pues como es otro código de estudiante, es otra persona, que también está haciendo 2 cursos, uno de química y uno de biología, el de química avanzado. Bueno, entonces esa es digamos, la información de la tabla. Mi pregunta es, el costo del curso, el valor que se pone aquí, ¿depende del valor que haya aquí o del valor que haya aquí? O sea, ¿el costo se define dependiendo de quién es el estudiante o se define dependiendo de cuál es el curso? Si yo quisiera meter... El costo del curso depende del estudiante o del tipo... No, yo digo que del tipo del curso. Claro, lógico, así es. O sea, el estudiante, como podemos ver, el estudiante puede matricular los cursos que quiera, pero dependiendo del curso, tiene un precio. Porque fíjate, por ejemplo, física. Curso de física, hay intermedio, hay básico y hay avanzado. El intermedio vale 175, el básico vale 175 y el avanzado vale 175. No importa quién es el estudiante que lo está viendo. O sea, ahí se ve claramente que para poder definir el valor de esta casilla, yo me tengo que guiar es por esta, no por la persona que va a tomar el curso. ¿De acuerdo? Entonces, el costo, el atributo costo, depende funcionalmente del atributo curso. Ahora, el nivel del estudiante. El estudiante, digamos, no el nivel del estudiante, ordenemos el pensamiento de la siguiente manera. El valor que se tiene que escribir aquí, digamos, piensa que vamos a meter un nuevo registro, una nueva tupla. Sí, todavía no tengo definido o no voy a escribir aquí cuál es el código del estudiante, cuál es el código del curso, cuál es el costo. Aquí yo puedo poner avanzado, básico o intermedio. ¿Qué tengo que saber para decidir si pongo avanzado, básico o intermedio? Tengo que saber qué datos necesito saber para poder decidir si para una nueva persona lo que pongo aquí es avanzado, básico o intermedio. Entonces,
Ahí ya no es exclusivamente, si yo me guío por los datos que están en la tabla, no es exclusivamente por el valor del curso, sino también, o sea, está involucrado tanto el nombre del curso como la persona. ¿Por qué lo digo? Porque si tú te fijas, el mismo estudiante, como el estudiante, que es el de código 100, está en un curso de matemáticas y dice que es de nivel avanzado, pero el mismo persona está en un curso de física y dice que es de nivel intermedio. Entonces yo no puedo decir que se pone intermedio porque es física solamente, porque este valor, porque si fuera solo de física, entonces hay otros registros que dicen física, pero que no dicen intermedio. Entonces el valor del nivel no depende exclusivamente de cuál es el valor de este campo, sino que además sí depende de cuál es el valor de este campo, pero además dependiendo de cuál es la persona. Es decir, esta palabra determina el grado de profundidad que esta persona está teniendo en este nivel. Entonces, el nivel del alumno es un campo, el valor que se guarda aquí, la palabra que se escribe aquí, depende funcionalmente de quién es el estudiante y de qué curso estamos hablando. Porque, por ejemplo, para el mismo estudiante hay distintos niveles de avance en distintos cursos. Y si yo dijera que esto solamente depende, que el nivel solamente depende del curso y no del estudiante, no podría tener, o sea, para el mismo valor de curso debería aparecer siempre el mismo nivel, y eso no es así, porque el nivel está relacionado no solo con el curso, sino con la persona que lo está haciendo. Fíjate que es un concepto que puede ser, en una tabla como la que tú tienes de los pacientes, puede ser bastante complejo determinar cuáles son las dependencias funcionales, porque hay tantas columnas que para determinar el dato hay que ver cuál es el proceso que lo origina para poder determinar si hay o no la dependencia. Hay otro tipo de dependencias que se llaman transitivas, que se dan cuando, por ejemplo, el atributo B depende del atributo A, y después nos damos cuenta que además de eso, el atributo C depende del atributo B. Por lo tanto, B depende de A, C depende de B. Entonces, en forma transitiva, C también depende de A, porque si este depende de este y además este depende de este, que es este mismo, entonces se da una cadena de 3 niveles de dependencia. A eso se le llama una dependencia transitiva. Por ejemplo, pensemos en una situación como esta. En una universidad, los estudiantes que asisten a la universidad, esto se da mucho pues, en países como en los Estados Unidos o en Inglaterra y en esos países desarrollados, el estudiante se aloja en unas residencias. O sea, el estudiante está en la universidad, en muchos casos la residencia está dentro de la misma universidad, pero puede haber varios esquemas de residencia dentro de la misma institución o para estudiantes de la misma institución. Entonces, suponga que los estudiantes eligen en cuál de las residencias disponibles se pueden alojar. Y aquí en esta tabla dice, el estudiante tal está alojado en la residencia Alfa Beta y le cuesta 1,100 pesos mensuales. El estudiante 110 está alojado en Perkin y le cuesta 1,200 y así sucesivamente. Entonces, ahí están la identificación del estudiante, el nombre de la residencia donde el estudiante se aloja y el costo de vivir en esa residencia. La pregunta es, ¿hay dependencias funcionales? Entonces uno dice, bueno, si yo miro esta tabla, hay muchos estudiantes, bueno, aquí hay 2 nada más, que se alojan en Alfa Beta, aquí hay 2 que se alojan en Perkin, hay otro en esta, hay otro en esta, y hay 2 en Lionside. Ok. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo defino si yo voy a agregar? La pregunta siempre es, si yo voy a agregar un registro nuevo, el valor que le ponga aquí, el nombre de la residencia donde el estudiante se va a alojar, va a depender de cuál es el estudiante. Es decir, yo no puedo escoger aquí, no puedo poner arbitrariamente el valor de la residencia si no se lo pregunto al estudiante, ¿en cuál residencia estás? Entonces,
Este valor depende, o sea, el valor que se escriba en esta casilla, en la nueva casilla residencia, va a estar dependiendo de cuál es el código que se escriba en la casilla Student ID. Si a mí se me ocurre poner aquí 100, entonces aquí va a ir alfabeta, porque ya yo sé que ese señor está alojado en alfabeta. Si lo que ese señor está es cambiándose de residencia, entonces no se agrega un registro nuevo, sino que simplemente se cambia aquí por la nueva residencia que escogió y se cambia aquí el costo por el costo que tenga la nueva residencia que él escogió. O sea, quiere decir que si una persona se muda de residencia de una a otra, no agrega un registro más, sino que cambia sus datos. Pero si va a meter un estudiante 170, solamente él me puede decir cuál es el valor que debo colocar acá. Por lo tanto, el valor de este atributo, el dato que se guarde aquí, en una nueva fila, en esta tabla, va a depender. O sea, no quiere decir o sea, depender quiere decir que se define en función de lo que del otro campo. Es decir, que este valor se define, lo que se escribe aquí se va a definir en función de cuál sea el código del estudiante. Ahora, ¿de dónde sale la información? Bueno, de los documentos o de una pregunta al usuario cuando estamos llenando los datos. La fuente de la información no interesa tanto como la relación que hay entre un dato y el otro. Ahora bien, lo que el estudiante paga, cada estudiante paga una determinada suma, pero obviamente esa suma depende de dónde esté alojado, porque fíjese, en alfabeta vale 1100. Si yo miro las que están repetidas, Perkin, vale 1200 y vale 1200. Entonces quiere decir que el costo de la residencia... Profe, ¿y por qué tienen diferentes códigos en Student? Porque se trata de personas diferentes. Diferentes. O sea, porque este es el estudiante 100 es Pedro, el estudiante 110 okay, es Juan. Aparte de... ya. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que seguramente que habrá otra tabla, que tendríamos que pensar en otra tabla donde dice, la tabla de estudiantes, que dice código del estudiante 100, nombre, apellido. Lo que usted explicó al principio, que en la universidad manejaban esa metodología así. Así es. Entonces resulta que si el estudiante elige la residencia y la residencia tiene un costo, entonces como residencia depende de estudiante y costo depende de residencia, entonces quiere decir, fíjate, costo depende de residencia depende de estudiante, entonces fácilmente hay una dependencia transitiva, porque si residencia depende de estudiante y costo depende de residencia, la transitividad está implícita aquí. Eso es lo que se llama una dependencia transitiva. Identificar esto en un conjunto de datos como el que tú tienes en general en cualquier conjunto de datos puede ser una tarea muy retadora, porque es muy difícil, en muchos casos es muy difícil entender o determinar con claridad si un atributo depende de este o de los 30 anteriores. Por eso es importante conocer muy bien la naturaleza de los datos para poder tomar esas decisiones. Entonces veamos lo que es el proceso de normalización. El proceso de normalización es una técnica mediante la cual podemos estructurar mejor una base de datos relacional. Esto surgió hace ya como 60 años, 50 años tal vez, 28, casi 50, sí. Y el objetivo es básicamente lograr estas 4 cosas. Primero, que no haya redundancia innecesaria en la tabla. ¿Por qué nos preocupa la redundancia? La redundancia es la repetición de información que no sea necesaria. Porque hay información que se puede repetir en una base de datos, claro. Pero la redundancia a la que nos referimos aquí es cuando hay datos repetidos innecesariamente. O sea, yo no tengo por qué tener, por ejemplo, vamos al ejemplo. Si yo tuviera aquí, si yo incluyera aquí una columna de teléfono, entonces, si la misma persona aparece 10 veces, aparece el teléfono 10 veces, eso no es necesario.
De hecho, si la persona aparece 10 veces, es mejor tener una tabla con los datos de la persona donde ella aparezca una sola vez, y aquí lo único que se repite sería su cédula. La cédula sí se va a repetir, pero esa es una redundancia necesaria para saber que cada tupla a qué persona pertenece. Entonces, ese es el primer objetivo del proceso de normalización, controlar la redundancia. Por lo tanto, evitar las inconsistencias, porque las inconsistencias hacen que se pierda información, hacen que haya errores en la lógica de los datos, y la normalización me permite aprovechar mejor el espacio de almacenamiento en el computador para poder representar todos los datos en la forma más eficiente posible. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Cuando uno tiene un modelo relacional, una tabla de datos, es decir, me refiero a esto, tengo un modelo informal. A ese modelo yo lo puedo someter a un proceso de varias etapas, que pueden ser 5 o 6, pero usualmente, internacionalmente, trabajamos con las 3 primeras, aunque en ciertos contextos hay 4, 5, hasta 6 formas normales. Nosotros vamos a conversar hoy las 3 formas normales, las 3 primeras, que es el proceso que normalmente se utiliza en todas partes. Entonces, de ese modelo relacional, después de transformarlo con un proceso que voy a describir ahora, llegaremos a un modelo relacional normalizado. Si aquí tenía una sola tabla, es posible que aquí tenga varias, y ese modelo relacional normalizado ya lo puedo montar en la herramienta. Este también lo puedo montar en la herramienta, pero voy a tener unos problemas enormes de implementación cuando empiecen a repetirse datos, porque el motor del sistema de base de datos me va a decir que ahí hay o sea, se me va a quejar, y en algunos casos podría no dejarme meter información. Entonces, por esa razón, cuando se manejan volúmenes de datos muy grandes, y esto le pega mucho pues a la operación diaria de todas las empresas en el país y el mundo, se prefiere trabajar así. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, tenemos que asegurarnos que cada tabla del modelo, sea una sola o sean 100, que si es una sola, pues es una sola, cumpla con ciertas reglas. Cuando no las cumple, entonces hay que descomponer la tabla en tablas más pequeñas, donde cada una de las 2 tablas resultantes sí cumplan esas reglas. Con el fin de eliminar la susceptibilidad de anomalías. Entonces, esto es lo que es, digamos, en abstracto el modelo de normalización. Coges la tabla, le aplicas unos criterios, unas normas que vamos a mirar ahora. Si no se cumplen, entonces hay que buscar la manera de separar esos conjuntos en 2 conjuntos más, o en 2, o en 3, o en 4, depende, que sí cumplan con esas reglas. Y eso se hace 3 veces. Claro, las reglas que se aplican en la primera no es la misma de la segunda y no es la misma de la tercera, pero se hacen en un determinado orden. Entonces, cuando uno tiene un modelo de datos sin normalizar, verbigracia, o uno que te voy a mostrar más adelante, pero que está con toda la información que me interesa que esté, y lo quiere normalizar. Para pasar a la primera forma normal, lo primero es que no haya datos divisibles. O sea, descomponer todos los que son grupos de datos en atributos atómicos. Un atributo atómico es un dato que no se puede dividir en 2. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera la dirección de la persona, y la dirección dijera para una persona, carrera 15, número 2420, barrio Los Corales, Cartagena, Bolívar. Y para otra persona dijera vía 40, número tal, barrio tal, Barranquilla, Atlántico. Es posible que para otra persona el que escriba Santander, Bucaramanga, carrera 21, número 2129, o sea, los mismos datos, pero en un orden distinto. Si el atributo dirección tiene no solo la dirección, sino además el barrio, además la ciudad y además el departamento, tener todo eso en una sola celda es una regla incorrecta desde el punto de vista de las bases de datos normalizadas. Lo correcto sería separar esos datos en atributos independientes
que no sean divisibles entre sí. Entonces tendría uno con la nomenclatura, barrio, ciudad y departamento. Entonces el campo original, dirección, se transformaría en 4 campos distintos donde en cada uno hay información que no se puede subdividir. Y además, cada una de las tablas que resulten tendría que tener una clave primaria. Es decir, si yo tengo barrio, entonces el barrio es un código y otra tabla que se llama barrios tendrá los códigos de barrio con los nombres de cada uno de ellos. El campo departamento, entonces ya no pondría yo Santander, Atlántico, Bolívar, sino pondría un código y habrá una tabla con los 32 departamentos y así sucesivamente. Claro, eso implica que la tabla compacta que teníamos se empieza a fraccionar en tablas y en la tabla original los datos que había se transforman porque ya no es la dirección con todas esas cosas, sino son 4 columnas, dirección, barrio, ciudad y departamento, donde barrio, ciudad y departamento son código de barrio, código de ciudad y código de departamento y cada uno de ellos apunta a una tabla secundaria con la información respectiva. Eso es lo que es el primer paso, descomponer todos los grupos de datos en atributos atómicos. En ese caso, esta, por ejemplo, está muy bien tratada porque, por ejemplo, primer nombre, primer apellido y segundo apellido están por separado, no se pueden dividir. Pero si yo tuviera todo eso en una sola celda, Luis Alfonso Molina Serrano, como dice el primero, puede ser que otra persona, cuando el paciente llegue por segunda vez, escriba Molina Serrano Luis Alfonso o Luis A. Molina. Y entonces, cuando se mezclan cosas que se podrían subdividir en un solo campo, existen los riesgos de anomalía porque las actualizaciones no se hacen siempre con la misma filosofía. Entonces, en ese sentido, esta está bien. Yo creo que habría oportunidad de subdividir campos aquí, por ejemplo, en campos como este, buscándonos algún esquema donde yo simplemente ponga códigos y los nombres de los esquemas de tratamiento estén en otra tabla, pero habría que tener información especializada para saber si eso se puede hacer. Es decir, yo no sé si puede suceder que para cada paciente aparezca un tratamiento nuevo o si yo puedo decir que todos estos 1000 y pico de registros corresponden a 20 tratamientos que aparecen cada uno muchas veces, 20 o 30 o 40, no sé. Si yo puedo catalogar eso en una sola tabla donde digan, bueno, los tratamientos son estos 30 y aquí simplemente digo cuál de los 30 es el que le estoy aplicando a cada persona, entonces sí podría quitar esta columna y poner el código del tratamiento y crear una tabla aparte donde esté el código de tratamiento y la descripción del mismo, pero no lo sé, no tengo la información suficiente. La mayoría de los campos que están aquí, aquí pues hay otro esquema de tratamiento que obedece a la misma situación. Estas patologías, yo me imagino que estas patologías también son clasificables en una tabla, así sean 1000, no sé. En lugar de escribir, porque es que a medida que se van describiendo, por ejemplo, fíjate, este señor tiene aquí, aparecen dos elementos. Aquí aparece uno solo. Aquí aparece otra vez este mismo. No sé si es común que aparezcan esos dos siempre o son casualidad que este tenga esos dos y este también. Eso depende del análisis del contenido de los datos. Y ahí se requiere la presencia del especialista para que el ingeniero adecue la base de datos conforme las necesidades técnicas y científicas del contexto lo exijan. El resto de los campos están muy normalizados porque no son subdivisibles. Siempre me causa curiosidad que, por ejemplo, en campos como este, pues haya una codificación, pero haya algunos que no estén codificados, que estén descritos en palabras, cuando quizás podría definírseles un código, perdón. Pero bueno, esa es una cuestión que tampoco conozco las razones. Aquí hay unos datos no disponibles, como si hubieran sido trabajados en otra tabla con una fórmula y al vertir los datos aquí, pues la fórmula no encontró el resultado y pasó el código de error. Bueno, habría que mirar todo el proceso de construcción de esa tabla. Entonces, el primer paso es, si en tu tabla hay datos que se puedan descomponer en datos más simples, hay que hacerlo y hay que asegurarse que cada tabla
esa, si es una sola o las que resulten, tenga una columna que se llama la clave primaria, que es una columna del código que no se repite a lo largo de toda la tabla. Ahora hacemos esto con un ejercicio. En el segundo paso, después de que ya tenga uno el modelo en tabla o tablas que no tienen datos divisibles, o sea, donde todas las columnas de la tabla son datos elementales, y cada una de esas tablas tiene una clave, un campo clave que no se repite, entonces vamos a cada tabla y miramos si en cada tabla hay dependencias funcionales, si en una determinada tabla hay columnas que son dependientes funcionales, pero no de la clave primaria, no del atributo clave, sino de cualquier otro. Entonces, cuando en una tabla hay campos que no dependen completamente de la llave primaria, del campo, del código, del campo único de la tabla, entonces eso merece una descomposición también en dos tablas. Y el tercer paso es eliminar las dependencias transitivas si se encuentran. Tanto para el segundo paso como para el tercero, cada vez que tú encuentres una dependencia funcional, esa dependencia causa la aparición de una tabla nueva y la descomposición, o sea, causa la descomposición de la tabla donde estaba la dependencia en dos que no tienen dependencias. Esas dos son la mayor parte de la tabla original y las dos columnas de la dependencia que se sacan aparte y aquí se pone nada más el código. Ahora hacemos un ejemplo. Y lo mismo pasa en el tercer paso. Entonces, este proceso de normalización de la base de datos no es un proceso que esté a cargo del usuario final. Es típicamente una tarea de ingeniería. Requiere, como ya lo he dicho en varias ocasiones antes, que el profesional del área, el que tiene el conocimiento que define la naturaleza de los datos, esté presente para orientar ese proceso de normalización, porque el ingeniero o el profesional de base de datos puede pensar en que es fácil subdividir este campo, por ejemplo. No, esto eso está claro ahí, se puede partir en dos o tres, pero puede inmediatamente el profesional del área de la salud decirle, no lo puedes dividir porque si lo divides se pierde la naturaleza de la información por esta razón. No son dos o tres, es que esto es un esquema completo distinto a este. Entonces esto tiene que mantenerse así. Lo que pasa es que como ese sí aparece varias veces, entonces podríamos decir que ese es el código tal de tratamiento y tener una tabla donde en lugar de que aquí aparezca todo esto, aparezca el código 1001 y en esa tabla dice 1001 es el tratamiento correspondiente a este esquema, qué sé yo. Entonces se requiere la participación de los dos componentes del sistema. Entonces, por ejemplo, para llevar una tabla a la primera forma normal, voy a hacerlo con ejemplos pequeñitos y luego hacemos un ejemplo con una base de datos de prueba que tengo preparada. Si mi tabla fuera, por ejemplo, el ID del empleado y el nombre del empleado estuviera así, entonces esto se podría descomponer así, suponiendo que los apellidos son un dato indivisible y que los nombres son otro dato indivisible, pero como en el caso de la base de datos que ustedes están manejando, una completa subdivisión sería esta. En lugar de tener un campo así, con el nombre del empleado, se tienen 4 campos, apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2. Y esta es la forma más normalizada que hay. ¿Por qué? Porque no se puede subdividir ninguno de los datos en datos más pequeños. El ejemplo que había puesto de la dirección, donde tengo la nomenclatura, el estado, la ciudad, el estado y el país. Si yo tengo todos los registros de dirección con esa estructura, pues mejor le apunto a una estructura de 4 campos. O sea, esto no quiere decir ni siquiera crear una tabla nueva, quiere decir, en lugar de tener una sola columna, vamos a tener estas 4. Okay. Ese sería el primer paso, descomponer todos los grupos de datos como este o como este en atributos atómicos. Si eso se puede aplicar o no a campos como este, es otro cantar. Eso se define con apoyo del concepto del profesional de la salud que me puede decir si lo podemos manejar
cada medicamento por separado. O podemos tener, digamos, una cosa que diga, por ejemplo, voy a poner este dato aquí. Y voy a poner lo siguiente. Me refiero a que esa normalización implicaría hacer algo como esto. Voy a tomar este conjunto de datos completo. Lo voy a poner aquí. Y voy a decirle, elimíneme los que están repetidos. Mire, quedaron 261 sin repetir. Todavía no sé si esto quedó completamente bien. Ajá. Porque puede ser, por ejemplo, como este caso, y es que es muy difícil para mí leer esto que no estoy familiarizado. Porque, por ejemplo, este podría estar en un orden distinto por aquí abajo, ¿cierto? Pero bueno, supongamos, solo por vía del ejemplo, que yo ya tengo los esquemas sin repetición, que ya pude depurar una lista completa de esquemas sin repetición. Entonces, el proceso de normalización del que estamos hablando implicaría, voy a ponerle a esto código esquema EAR. Ahora viene otro problema, que es que yo defina cómo es la estructura de este código. En muchos casos, los sistemas de información se basan en códigos previamente establecidos. Por ejemplo, cuando uno va en ciertos sistemas de información a escoger un valor, entonces bueno, no, las posibles especialidades médicas son 001, tal cosa, 002, o sea, esa tabla ya viene predefinida porque el sistema de salud maneja la misma tabla a nivel nacional, no sé. Estoy aquí haciendo simplemente un ejemplo. Entonces, supongamos que yo definí que esto era el código 10.0001, este será el 10.0002, voy a suponer así. Ah, carajo, esto quedó, ¿por qué me...? Ah, es que quedó mal. Vamos a hacer este más 1. Supongamos que se acordó entonces que este tratamiento es este, que este tratamiento es este, y como yo ya sé que aquí no hay valores repetidos, entonces lo único que tendría yo que hacer, digo lo único porque no es tan simple, es, bueno, en lugar de poner aquí en la tabla principal la descripción completa del tratamiento, pondría el número que le corresponda a ese tratamiento. Yo no sé, por ejemplo, creo que es el primero. ¿Sí? Entonces aquí no iría esto, sino aquí iría, este valor. Repito, esto estoy haciendo, usando la tabla como ejemplo para explicar lo que sería el proceso de normalización. Señor. Y entonces cada una de estas se reemplazaría por un código de tal manera que no se repiten toda esta cantidad de letras muchas veces con el riesgo de la mala digitación, sino que cada esquema estaría en una tabla auxiliar y en esta simplemente se referencia con el código que le corresponde. A eso es a lo que se conoce como este proceso que estamos mencionando de descomponer un grupo de datos en atributos atómicos. Aquí no hemos hecho ni siquiera la descomposición, simplemente pasé los datos para otra tabla. Ahora, yo podría, no sé cómo manejarlo en este momento, pero podría decir que esto tendría, digamos, componente 1, componente 2, componente 3, y cada uno de estas palabras sería en las respectivas casillas, pero no sé si eso sea una distribución inteligente, porque no sé cómo es el manejo si el manejo de esto, por ejemplo, aquí cuando dice Evafidens más Abacavir más la midubina, si se necesita que esos siempre estén juntos, o yo puedo mezclar Evafidens con ritonavir y con otra cosa, no sé.
O sea, porque eso ya es una cuestión de la esfera del médico, ¿verdad? Entonces, pensar en separar esto en palabras, en ingredientes, digamos, perdóname el término, separados, pues no es una decisión que yo pueda tomar arbitrariamente porque desconozco la naturaleza de los datos. Pero a eso es a lo que se refiere con separar grupos de datos en atributos atómicos. O sea que en lugar de tener un grupo que tiene varios datos que podrían ir separados, entonces tener los datos en columnas separadas. Ahora, estas columnas pueden estar, aquí yo lo hice en una, separando en una hoja la tabla de los tratamientos y aquí solamente quedaría el código. Pero si originalmente esto no estuviera, digamos así, primero, segundo nombre, primero y segundo apellido, sino una sola columna con los nombres, entonces yo quitaría esa columna con los nombres y la reemplazaría por estas 4, como de hecho aquí está. Este sí es un modelo que está correctamente diseñado. Y entonces la tabla, en lugar de disminuir, crece en columnas, pero cada columna es indivisible. Otro caso que se parecería como al de los tratamientos es el de tener, por ejemplo, ID de empleado, nombre y teléfono, pero en el campo de teléfono tener más de un valor. Esto no es una buena práctica en bases de datos relacionales. Es preferible pasar esto a una tabla que tiene una forma donde aparece E001 con los nombres y los apellidos por separado, por ejemplo, y el teléfono. Pero entonces si yo pongo a E002 como Andrea Carolina, como Ruiz Zapata Andrea Carolina, entonces empieza a aparecer 2 veces porque tiene 2 teléfonos y entonces el campo clave se repite, lo cual es una violación de la regla. O sea, porque el campo clave no puede tener valores repetidos en distintas tuplas. Porque si yo voy a buscar después a Ruiz Zapata, la busco con el código de Ruiz Zapata y entonces el sistema no sabe si me tiene que devolver este registro o el anterior. Entonces, la forma correcta es tener una tabla con los empleados y otra tabla con los registros de los teléfonos. Entonces usted me puede decir, pero es que aquí también se repite el código de empleado 2 veces como acá, entonces ¿cuál es la gracia? Y es verdad. Pero entonces, para resolver ese problema, entonces usted dice, este empleado tiene 2 teléfonos. Entonces, cuando vayas a buscar este empleado, cuando le vas a dar al motor de bases de datos la orden de encontrar el teléfono de este empleado, dice, tiene 2, búsqueme los 2 registros de esta tabla que tienen este código de empleado y entrégueme el valor del campo teléfono. Entonces, fíjate que el diseño original de esta tabla se terminó transformando en esta tabla más esta tabla y las 2 tablas están relacionadas con este campo que tiene los mismos valores, o mejor dicho, con este campo que tiene aquí valores que tienen que ser obligatoriamente cualquiera de los valores que están en la tabla principal. En este caso, la tabla principal sería la de los empleados y la tabla de los teléfonos sería un auxiliar. Hay muchas formas de hacer esto porque se podría decir entonces que este número 2 se traduce en que aquí este es el primero y este es el segundo de los teléfonos del empleado Ruiz Zapata. Y en este caso, entonces, la clave primaria, la clave principal de la tabla, ya no es solamente el código del empleado, digo para esta tabla en particular, sino que la clave primaria, el campo clave, está compuesto por estos 2. Eso lo veremos cuando estemos montando la información, cuando estemos dando un ejemplo. Pero simplemente con esto creo que queda descrito que cuando tienes datos divisibles, la tabla va a evolucionar en más de una tabla para subdividir los datos. O la columna va a evolucionar en varias columnas donde el dato divisible quede en sus elementos que ya no son divisibles. Otra forma es decir, bueno, vea, en lugar de tener los 2 teléfonos pegados en el mismo campo, entonces cambia esto por 2 columnas, una que se llame teléfono fijo y otra que se llame teléfono móvil. Y cuando la persona tiene los 2, pues tendrá los 2 datos. Cuando la persona tiene uno solo de los 2, el otro quedará vacío porque no es obligación que todas las personas tengan teléfono fijo y móvil. De hecho, hoy en día tienen más móviles y menos fijos. Y esta es una transformación de la tabla original
que sigue siendo una sola tabla y que me parece un poco más funcional que tener estas dos así. ¿Quién decide si hace lo uno o lo otro? Pues básicamente el diseñador en acuerdo con las necesidades del usuario de la base de datos. Después de tener mi tabla de datos en la primera forma normal, tenemos que pasarla a segunda forma normal. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que cada atributo que no sea la clave depende funcionalmente de la clave. Es decir, que todas las columnas de la tabla tienen valores que solamente se pueden poner sabiendo cuál es el valor del atributo clave. Entonces, para todo atributo, exceptuando la clave primaria, se cumple que el atributo depende de la clave primaria. Bueno, esa es, digamos, la descripción canónica de la segunda forma normal. Entonces, lo que toca es revisar si hay dependencias funcionales y si las hay, separarlas de la tabla. Supongamos que esta tabla, que es un Excel como el que tú tienes, pero este es de otra naturaleza, dice el código del empleado en la primera columna, el nombre del empleado en la segunda, el área donde efectuó su trabajo y el número de horas que dedicó en esa área. Entonces, es un registro de las horas trabajadas de una cantidad de empleados que pueden trabajar, empleados de servicio que pueden trabajar unas horas en un departamento, otras horas en otro, por ejemplo, los de aseo o los de mantenimiento. Es frecuente que en los equipos de mantenimiento de las industrias suceda esto, porque el equipo de mantenimiento es uno solo que le presta servicios a la planta tal o a la planta tal, o sea, dañó tal cosa, vaya y arregle allá y regístreme cuánto tiempo trabajó en esa planta para después calcular los costos. Mañana hubo otro evento en la otra planta, en la planta C, entonces el mismo personaje va allá y trabaja 8 horas allá y hace un registro de trabajé 8 horas en el equipo C. Pero es algo que representa una situación como esa. El código del empleado, el nombre, el ID del área donde tributó y el número de horas que tributó. Entonces fíjate, por ejemplo, que aquí aparece Andrea 2 veces. Quiere decir que Andrea trabajó en el área A002 30 horas y en el área A0003 15 horas. Pero es el mismo empleado. Aquí hay un error. Hay un error porque esto debería ser aquí. Ay, caramba, no lo puedo cambiar. Hay un error grave porque el código del empleado tendría que ser el mismo. Si no, pues se trata de un empleado diferente que se llama igual. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, el nombre corresponde a un código. O sea, yo sé quién es la persona, o sea, la persona corresponde a este código. O sea, el nombre depende del código. Pero el número de horas trabajadas se establece dependiendo de cuál fue el área donde la persona trabajó. Por ejemplo, este 30 es porque fue en el área 2 y este 15 corresponde al área 3. O sea, ambas son de Andrea. Sí, ambos son de Andrea. Pero el valor como tal se establece dependiendo del registro de lo que ocurrió cuando trabajó en el área 2 y este dependiendo de lo que registró cuando trabajó en el área 3. Entonces, querría decir que este campo, número de horas, la dependencia funcional, o sea, su valor se determina dependiendo de cuál sea el valor que se ponga en el campo ID de área. Entonces, lo que deberíamos tener son dos tablas así. Los empleados son solo dos, Pablo y Andrea, no tiene por qué aparecer 3 veces, son solo dos. Y hay otra tabla donde dice el empleado tal trabajó en el área tal, tantas horas. El empleado tal trabajó en el área tal, tantas horas. Este 003 es el mismo error que tenemos aquí, es 002 porque es Andrea. Y así entonces yo tengo una tabla donde todos los atributos, en este caso un solo atributo, es dependiente de la clave. Y en este caso ambos atributos son, este depende del área, pero disculpa, perdón, un segundo. Disculpame un segundo.
Profe, pero usted dice que aquí en el ID del empleado se comete el mismo error que acá, pero entonces, ¿cómo quedaría para que aparezcan el número de horas? Ay, escúchame, pero es que me tuve un atoro con saliva. Ay, que me hizo ver el diablo. Ya tomo agüita. Sí, ya, tengo aquí un termo con agua. Pero me vi mal. Hace rato que no me pasaba eso. Entonces, ay, perdón. Profe, yo le hice una preguntita que usted comentaba acá, o sea que ahí donde está el ID del empleado, el código este 3, o sea, se cometía el mismo error acá. Entonces, sí, lo que pasa es que, sí, dime. ¿Cómo sería lo ideal? No, es que el error está en que yo debía poner aquí, o sea, cuando construí la diapositiva y no me había dado cuenta del error. El valor correcto que debe ir aquí es 0002, o sea, porque si se trata de la misma persona, el código del empleado tiene que ser el mismo. Entonces, aquí vuelvo a producir el error porque lo que hice fue copiar la misma tabla y cambiar la columna. O sea, pero aquí también debe ser C0002, o sea, simplemente está repetido el error porque yo copié la imagen y le agregué el otro pedazo. O sea, que acá también va lo mismo. No, la identificación del área sí queda así. La del área sí queda así. Sí, porque la del área son estas. Lo que pasa es que en esta segunda tabla, cuando yo separo la dependencia funcional, ¿por qué hago la separación? Porque el nombre depende del código del empleado, pero el número de horas no depende del código del empleado, porque el número de horas depende pues sí está relacionado con el código del empleado, pero el valor se establece dependiendo de cuál es el área. Entonces, ¿qué pasa? Que sacamos aparte, dejamos los empleados por un lado y tenemos una tabla con las horas trabajadas donde la clave primaria de esa tabla ya no es solo el código del empleado, sino la suma de estos dos valores. O sea, estos dos valores determinan, este 45 depende de estos dos, este 30 depende de estos dos y este 15 depende de estos dos. Ahora, tú me puedes decir, pero es que eso parece que fuera una dependencia transitiva. No, realmente es una dependencia directa. Y hay un tema que es que este rojito que aparece aquí, clave primaria, siempre hemos dicho que una de las reglas de las bases de datos relacionales es que cada tabla tenga un campo cuyo valor es único en todas las tuplas, que es el campo que identifica a cada registro con respecto a los demás. Por ejemplo, en las personas es el documento de identidad, en las universidades el código del estudiante, en la registraduría es la cédula también. Suele haber en los vehículos es la placa del vehículo o el número de motor, pero casi siempre es la placa, que es digamos, el esquema de identificación nacional. Un solo campo. Hay casos como este donde los sistemas de bases de datos dicen, no, la clave es la combinación de dos campos. O sea, eso contradice un poco o le puede a uno generar un cierto conflicto mental porque, bueno, este campo, pero si aquí C0002 y aquí C0002 también, recuerde que esto es un 2, entonces se está repitiendo. Entonces, en esos casos, uno puede acudir a la figura de decir que la clave del campo clave es la combinación de dos campos sencillos y entonces ahí sí ya esa combinación no se va a repetir. ¿Por qué no se va a repetir? Porque porque no va a aparecer dos veces que la persona C0001 trabajó en el área A001 como dos tuplas separadas en esta tabla. No va a haber, esos dos campos no se van a repetir dos veces. Porque si él tuviera dos veces trabajo en la misma área, aquí se pondría la suma de las horas de esos dos eventos. Pero pues es una sutileza, esto sí es una sutileza tecnológica y a veces puede generar algo de confusión. Entonces, cuando esta tabla la estábamos analizando originalmente, veíamos que el contenido de este campo depende del contenido de este. Es decir, aquí se le pone el nombre que corresponda a este código.
El contenido de este campo, pues depende de cuál es el empleado que trabajó, ¿de acuerdo? Pero entonces el mismo empleado puede aparecer trabajando en varias, le pueden aparecer tuplas en varias áreas. Y en cada una de ellas una cantidad de horas trabajadas. Esa cantidad de horas trabajadas ya no depende del código del empleado, que es el campo clave de la tabla, sino que depende de en cuál área trabajó la persona. Por eso esta es una dependencia funcional entre número de horas e ID de área, que no es una dependencia del campo clave, y por esa razón se hizo la separación en dos tablas. Después de tener eso en segunda forma normal, entonces tenemos que mirar que ninguno de los atributos que no sean clave tenga dependencia transitiva dentro de la misma tabla con otro campo. Recordemos que las dependencias transitivas son de esta forma, que C depende de B y B depende de A. Cuando haya una columna cualquiera de la tabla, en este caso que sea esta columna C, que tenga una dependencia transitiva con otro campo de la tabla, eso se tendría que revisar para separarlo. Veamos, por ejemplo, estos pues obviamente son ejemplos acomodados a la situación que se quiere ilustrar. Este es un registro de los torneos de un deporte en diferentes años. Fíjate que aquí está Master 1, Master 2, Master 3. Hay varias veces Master 1, hay varias veces Master 2. Si yo miro Master 1, que está aquí en el 98, en el 99, en el 2000. Si yo miro el Master 2, en el 98, en el 99. Y el Master 3, solo el del 99. Dice quién es el nombre de la persona que ganó el torneo. En el 98, el Master 1 del 98 lo ganó Carlos, el Master 2 del 98 lo ganó Andrés, y así sucesivamente. Pero no es lo mismo, profe. No. ¿Qué cosa? Por ejemplo, que yo diga de Master 1 y bueno, porque aparece el año diferente, lo ganó. Correcto. Fíjate la sutileza. El ejemplo está hecho para despertar esa pregunta. Sí, aparece Master 1 varias veces, pero este es del año 98, este es del año 99 y este es del año 2000. ¿Qué otra cosa observas? Los nombres. Pero ¿observas algo que esté como errado o como llamativo? El 99. 1999 que aparece Master 3 y Master 2. Bueno, en el 99 aparece Master 1, aparece Master 2 y Master 3. Pero fíjate, por ejemplo, que el Master 1 del 98 lo ganó Carlos, una persona que se llama Carlos. Y esa persona dice aquí que nació el 14 de marzo de 1980. ¿De acuerdo? Sí. El Master 1 del 99 lo ganó una persona que se llama Carlos, pero dice que nació el 21 de enero de 1981. ¿Qué puedo concluir de esos dos datos? O sea, no se refiere a la misma persona. Que son dos Carlos distintos, correcto. O que hay un error en la fecha de nacimiento de uno de los dos. Si no tengo más información, tengo esas dos situaciones. O son dos Carlos, o alguien le embarró en alguna de estos dos datos de fecha de nacimiento, porque si fuera el mismo Carlos, tiene que tener la misma fecha de nacimiento. Ok. Entonces, ¿cómo se sabe quién ganó? Pues hay que mirar cuál torneo y en qué año, para poder saber quién fue el ganador. O sea, yo no puedo poner el ganador sin saber de qué torneo estamos hablando y de qué año, porque con el solo nombre del torneo no me alcanza, ¿cierto? Yo no puedo decir quién ganó el Master 2. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero ¿de qué año? Porque Master 2 ha habido varios. Entonces, por esa razón, el nombre del ganador depende funcionalmente tanto del nombre del torneo como del año en que se ejecutó. La fecha de nacimiento no depende de en qué torneo estemos hablando, porque la fecha de nacimiento es la fecha de nacimiento del ganador. Entonces, por lo tanto, la fecha de nacimiento depende solo de quién fue la persona que ganó. O sea, es decir, el valor de la fecha de nacimiento se establece dependiendo de cuál es el valor del nombre del ganador, porque la fecha le tiene que corresponder a la misma persona. Entonces, el campo fecha de nacimiento depende del campo nombre de ganador. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, hasta ahí.
Entonces, pero resulta que es este campo, fecha de nacimiento, que tengo descrito en esta dependencia, está dependiendo de un campo que no es la clave de la tabla, porque la clave de la tabla no es el nombre de ganador. La clave de la tabla aquí sería torneo más año. La clave de la tabla sería la suma de las dos cosas, que sería la combinación que nunca se repite, porque el mismo torneo puede aparecer varias veces, el mismo año puede aparecer varias veces, pero la combinación torneo y año solo aparece una vez en toda la tabla. Entonces, ¿qué pasaría? Que yo podría tener los nombres de los ganadores, o sea, los nombres de los ganadores con sus fechas de nacimiento, por una parte, y los torneos, el año y el nombre de la persona que lo ganó, por otra parte. Pero resulta que si yo tengo solamente esto así, voy a tener el problema de que esta tabla no tiene clave primaria, porque yo veo que los nombres se pueden repetir. ¿Cierto? Entonces, sí, por lo tanto, como no tiene clave primaria, no estaría en primera forma normal. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Dice, y acá pasa más o menos lo mismo. Entonces, cuando llega este Carlos, cuando yo mire Master 198, Carlos, ok, búsqueme a Carlos, y pues aparece dos veces. ¿Cuál de los dos es? No sabría a cuál de los dos me estoy refiriendo. Entonces, eso se resuelve siempre al hacer esta separación de la siguiente manera. Le ponemos un campo de identificación, que podría ser la cédula o un código, es decir, un campo que actúe como clave, porque ese sí no se va a repetir, aunque los nombres estén repetidos. Al primer Carlos le correspondió el número 1 y al segundo le correspondió el número 3. Por eso usamos los códigos de identificación. Y en la segunda tabla, tampoco uso estos nombres, sino que uso el código que le corresponda a cada uno de ellos según sea necesario. Entonces, el primer Carlos es el número 1. Entonces, ¿qué pasa? Que como estos valores ahora están codificados en la tabla de personas, de ganadores, entonces en la tabla original ya no va el nombre ni va la fecha de nacimiento, sino va solamente el código de la persona que ganó. Entonces, ahora, esta tabla que estaba en su forma original fue transformada a la tercera forma normal para quitar esta dependencia funcional que no era dependencia de la clave primaria. Y entonces ahora tenemos esta situación. Ahora, todavía tendríamos que hacer una cuestión más. Bueno, no tendríamos que, realmente ya podríamos hacerlo así, teniendo en cuenta que para esta tabla la clave primaria no es solo la palabra N torneo, sino la combinación de estos dos campos. Porque Master 1 hay muchos, pero Master 198 solo hay uno solo. Master 199 solo hay uno. Entonces, incluso, en lugar de tener por aparte este identificador y por aparte el año, podría pensarse en tener una sola columna que dijera Master 1-98, Master 1-99, Master 1-2000, o sea, una denominación que sea única en una sola columna, quitando la otra, uniendo los contenidos en una sola. Esa podría ser otra solución. Entonces, eso es lo que es digamos, el proceso de normalización. Entonces, revisando rápidamente, antes de, pues, digamos, de hacer un ejercicio, cuando yo tengo la base de datos sin normalizar, lo primero que hago es pasarlo a la primera forma normal, que consiste en quitar todos los grupos que sean compuestos y separarlo en columnas simples. Y que la tabla tenga, o las tablas tengan, una clave primaria. Luego, eliminar las dependencias de los campos que no dependan de la clave primaria. ¿Cómo se eliminan? Pasándolos a otra tabla. Y en tercer lugar, eliminar las dependencias de los campos que dependan de un campo que no sea, o donde haya una dependencia transitiva. Entonces, eso también se resuelve sacando las dependencias transitivas a tablas adicionales. Con ese proceso, entonces, creo que podemos pensar en mostrarte un ejercicio, o sea, en hacer un ejercicio con un conjunto de datos, no grande, pero con un poquitico mayor a lo que hemos manejado en los ejemplos, que realmente son demasiado pequeños.
Pero te propongo entonces que hagamos ahora el descanso, son las 9:48, tomemos unos 15 minutos de descanso y después del descanso hacemos el ejercicio, si te parece. Ok, profe, sí, señor. Bueno, entonces nos vemos son las 9:50 a las 10:05. Listo, profe. Bueno. Gracias.